Y mire, a veces una discapacidad es el impulso para emprender. Vamos con la segunda entrega de Iraís Morquecho sobre este tema. Adelante. Es la casa de Juan, un claro ejemplo de superación y emprendedurismo. Los obstáculos que se han presentado a lo largo de su vida no han sido impedimento para lograr sus sueños y ayudar a su familia a salir adelante. Conozcamos su historia. Llegaba yo y veía el anuncio que solicito carpintero, urge carpintero. Y yo me llevaba y me metía. Oye, vengo por lo de... Ah, sí, ¿conoces a un carpintero? Sí. Pero que sea bueno, sí, soy yo. ¿Sabes qué hacía? Ya volteaba, pero a ver a la silla inmediatamente. Y viendo la silla me dice, ¿tú? Y le decía, sí. Pero es que, mira, es que a lo mejor, no. Y yo llegué a decirle, ¿sabes qué? ¿Qué quieres que haga? Tú nomás déjame hacerlo. Dime qué necesitas, yo te digo cuánto tiempo me tardo. Y si no te lo hago, te pago el material, ¿sí? Y me decía, pero es que hay que cortar la sierra, no me asusta. Este tipo de comentarios, en vez de derrotarlo, lo impulsaron. Emprendió un negocio de ebanistería junto con su familia, un proceso, asegura, que cualquiera podría hacer. La familia Nieto recibió un apoyo para emprendedores donde le dieron las herramientas necesarias para sacar adelante su negocio. Indepedi nos dice que tenemos que ir a un curso para lo del taller y fuimos. De ahí ya nos dan el apoyo. Nos aceptan el proyecto y nos dan el apoyo. Se quedaron sorprendidos porque ¿cómo se llama? Lo logramos rápido. Tan solo en la Ciudad de México existen 500,000 personas con algún tipo de discapacidad. Cualquiera de ellas puede acercarse a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo capitalina o al Instituto para las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México para pedir apoyo y emprender un negocio. ¿Pero cómo se puede obtener apoyo de un programa? ¿Cómo le hizo la familia Nieto para que una persona con discapacidad pudiera emprender un negocio? Acudimos al Instituto para las Personas con Discapacidad. Ahí nos informaron lo fácil que resulta hoy en día. Para que usted reciba un apoyo en especie como es mobiliario, maquinaria, equipo o herramientas, cuyo costo puede ser de hasta 30,000 pesos por persona y hasta 150,000 cuando el número sea de 5 o más personas, debe cumplir los siguientes requisitos. Presentar la clave única de registro de población, además de una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente, comprobar residencia de por lo menos 2 años en la localidad donde se instalará el negocio, presentar debidamente requisitado el formato del proyecto, aportar recursos propios para la operación del proyecto correspondientes a capital fijo y de trabajo, presentar original y copia de la inscripción en el Registro Federal del Contribuyente cuando se trate de iniciativas en operación. Por último, entregar y firmar la carta compromiso donde se establecen los acuerdos que se deberán cumplir para impulsar y consolidar la operación de la misma. La familia Nieto pretende crecer y emplear en la ebanistería a otras personas con discapacidad, adultos mayores y madres solteras. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraís Morquecho, 21 Noticias.